Nuevamente, por supuesto, buenas tardes a todas y a todos. Justamente venimos de una serie de clases donde venimos dando desafíos globales y en especial lo que fuimos haciendo es ir profundizando en varias de las mecánicas o de las tácticas o métodos que veíamos imbricados o personalizábamos en cada uno de los desafíos globales em, que tenemos actualmente en el marco de la comunidad internacional y especialmente vinculados con el tema de las guerras híbridas, ¿sí? Para lo cual les remito, por supuesto, para profundizar en materia de guerras híbridas, a la clase al respecto y lo mismo para la clase anterior que abordamos el tema de la ciberseguridad, ¿sí? Como uno de esa ciberseguridad y su contracara, que es la ciberdelincuencia, como una de las expresiones de la guerra híbrida, de la guerra cibernética, y en particular como un desafío global. ¿Sí? En ese sentido, estos desafíos globales cada vez son más complejos, presentan elementos de difícil comprensión a nivel técnico, pero también a nivel, bueno, por supuesto, reglamentario. Entonces, muchas veces lo que tenemos que también medir y analizar, incorporar a nuestro análisis es cómo impactan en las relaciones internacionales y cómo además, en particular, hoy vamos a estar profundizando en uno de estos grandes desafíos globales, que es el desafío de la desinformación. ¿Sí? A mí me gusta pensarlo como un fenómeno porque tiene muchísimas expresiones y además ha tenido un alcance bastante más grande. Justamente en esta ocasión el abordaje exige una mirada plural en materia de impactos, porque nos quedamos cortos si nos remitimos a una única disciplina, es decir, si solo nos quedáramos en el campo de, supongamos, la ciencia política o exclusivamente en el campo de la sociología o exclusivamente en el campo del derecho, en el campo jurídico, nos estaríamos perdiendo de ver ciertos aspectos en materia de impactos, de dimensión o de capacidad de dimensionamiento eh, sobre este fenómeno, ¿sí? Que ya no solo es político, ya no solo es económico, sino que también es social, es cultural. Y justamente ser capaces de dimensionar este tema de la desinformación es que requiere un abordaje más interdisciplinario. Así que vamos a por ello. Recordar algunos temas que son troncales, es decir, temas que están claramente conectados. Nuestra mirada normalmente en materia de desafíos globales es orientar hacia cómo lo está gestionando o cómo está tratando de gestionarlo, podríamos decir, la comunidad internacional, es decir, cuáles son las reacciones en el campo de los vínculos de las relaciones internacionales frente a estas expresiones de desafío global. En el caso de hoy, de la desinformación. Así que es importante tener presente esa entelequia en sí misma, que es la comunidad internacional, esas dinámicas en el plano de las relaciones internacionales, ese conjunto de sujetos de las relaciones internacionales que a priori se plantean en un sistema de coordinación, que están coordinados, pero que además el panorama actual exige y plantea que están interconectados, así que frente a la interconexión tenemos la interdependencia, no tenemos aislamiento de los países, sino que justamente tienen que estar en dinámicas de interconexión, y lo cual a veces parece como bueno para solventar el desafío global, pero otras veces justamente plantea situaciones como hemos hablado de geopolítica, de estrategia, de cuestiones vinculadas a la influencia, lo que llamamos el concepto de gravitación, la influencia o el poder o el posicionamiento regional de un país o de una nación, de un estado frente a otros. Entonces, justamente desde esas dinámicas es que se complejiza mucho más de lo que veníamos pensando. Ya lo estuvimos caracterizando en clases anteriores como una de las mecánicas o de las tácticas, que era la desinformación, en varias de esas del tema de las guerras híbridas. Las guerras híbridas, recordemos, es la materialización de los conflictos y disputas internacionales, la gestión de los mismos
a través o con la implementación de métodos no convencionales o de una combinación de ambos, métodos convencionales y no convencionales. Claramente la desinformación, si bien puede estar expresada en casi cualquiera de las guerras híbridas, es el mecanismo, la táctica vertebradora de la guerra de información. Así que nuevamente les remito al tema que se profundizó un poco más, se amplió más la conceptualización de la guerra de información. Eh, es un desafío global, pero no solo compete a la comunidad internacional. Hay que tener en cuenta que justamente tiene impactos muy profundos y en ese sentido se plantea como uno de los desafíos más, mm, más potentes en términos de alcance, ¿sí? Por su dificultad a la hora de medir dicho impacto y de controlar los efectos ulteriores de la desinformación. Podemos tener una estrategia cercana de qué queremos que pase, pero cómo eso va a derivar en una suerte de efecto dominó, cómo va a crecer o hasta dónde va a llegar, cómo va a reaccionar la audiencia, el público, el espectador, etcétera, eso sí que es muy variable y es muy difícil de medir. Entonces, en ese sentido, no solo estamos hablando de algo que impacta o que redefine elementos de las relaciones internacionales, del cómo se establecen los vínculos entre sujetos de la comunidad internacional, sino que además estamos hablando de impacto en los ámbitos, por supuesto, nacionales, locales. También estamos hablando del impacto de espacios tanto públicos como en espacios privados. También estamos hablando de modificaciones y de impactos directos en las relaciones interpersonales. Por eso a veces parece que abarcamos desde lo más macro, pero tenemos que empezar a entender cómo esto permea a la sociedad, permea las dinámicas sociales y justamente aterriza hasta en los individuos. Justamente veremos conceptualizaciones que llevan a ejemplificar cómo el fenómeno de la desinformación se ha devenido en algo social. Ya no solo es un abordaje más teórico, una estrategia, una táctica como más elaborada, sino que justamente se ha llegado a plasmar en las cuestiones sociales, en las cuestiones cotidianas y por ende permea, ¿sí? Nos atraviesa en buena parte de nuestros espacios, de los espacios de los individuos en general, en las dinámicas a nivel social, a nivel político, económico, cultural, entre tantos y tantos otros. Justamente es por eso que tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando como de una táctica, de una estrategia en el marco de una guerra híbrida a nivel internacional, sino que esto claramente, eso sería un recorte muy burdo, ¿sí? Si bien podría ser el foco a nivel de campo de estudio o del ámbito de las relaciones internacionales, nos estaríamos en realidad quitando visión y perdiendo capacidad de análisis si lo dejamos y lo recortamos ahí. Esta cuestión nos atraviesa y atraviesa por ende muchísimos más elementos en las ciencias de la comunicación y justamente alcanza hasta cuestiones como de la vida diaria, ¿sí? Y a nivel del propio individuo, lo que se llaman las transformaciones de las subjetividades. Ahí es que justamente estamos sumamente compelidos todos y todas, ¿ok? Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre este asunto, porque muchas veces nos queremos meter en la desinformación porque a todos nos suena. Todos tenemos una idea de lo que es la desinformación, todos tenemos una noción, se escucha constantemente, sí, lo escuchamos en la prensa, lo vemos en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y de ahí el por qué impacta la desinformación, es en el marco en el que se genera. Es decir, tenemos que ser conscientes del contexto en el que se está materializando y estamos reconceptualizando la desinformación hoy. La desinformación no es nueva. La desinformación la vemos en los años 80, la vemos en los años 70, la vemos en marcos de esquemas internacionales, como esquemas de la Guerra Fría, con modelos de desinformación. Lo que no tenemos en esas épocas son el alcance global que tiene hoy la información. No tenemos la coyuntura civilizatoria, podríamos decir incluso, que tiene hoy el panorama de la información. Y por ende, es que eso es lo primero que tenemos que entender, el contexto.
¿sí? Uno de los puntos clave justamente para entender y en especial dimensionar, me parece que es muy importante ser capaces de dimensionar la desinformación, parte de justamente caracterizar el contexto actual. Es decir, cómo es nuestra actualidad, cómo es el sistema en el que estamos imbricados, ¿no? Y justamente desde ahí es que eh, se viene produciendo este desafío, ¿no? Y por eso también tiene este alcance, esta repercusión, este impacto tan grande en materia de desafío global. Y es que nuestra contemporaneidad se ha visto caracterizada y denominada era de la información o era de la información y la comunicación, e incluso algunos autores le han sumado en estos últimos años el matiz de era de las redes sociales, es decir, dentro de la conceptualización de era de la información, se ha subdividido en la era de las redes sociales. Claramente estamos hablando de avances, de una proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, ¿sí? Esas tecnologías de la información y de la comunicación que justamente han llevado a la configuración de una transformación significativa de la sociedad y de la economía. No solo estamos hablando de el teléfono, de hablar con una persona al otro lado del mundo. Estamos hablando de tecnologías que nos permiten saber dónde está el pedido, dónde está el barco con el container, la geolocalización, elementos de transferencias inmediatos, acumulación de datos y sistemas tecnológicos que nos permiten gestionar y redefinir un montón de esquemas que estaban sumamente adaptados en otra época a otro ritmo. La masificación es una de las cuestiones más características, es decir, hay varios puntos clave o expresiones clave, como la ubicuidad de la información. Ya no tengo que ir a la biblioteca o no tengo que ir al repositorio que está en tal lugar a buscar. No, está digitalizado, por eso hay un alto nivel de la digitalización de los medios y de los datos. Eso lleva a un concepto de ubicuidad, es decir, acceso, lo cual ha sido uno de los grandes eslóganes en la era de la información, la democratización del acceso. Es algo que fue muy bueno y que claramente sigue teniendo unos beneficios sumamente altos en materia de accesibilidad a la información. Pero también tenemos que entender como la contracara de esa ubicuidad, de esa importancia que le terminamos dando. La información ha ido tomando cada vez mayor relevancia, a un punto de que nos ha redefinido nuestro vínculo con la información. La interconexión global a través de redes de comunicación ya no es lo mismo los vínculos que se establecían en otra época a los que se establecen hoy. Léase este mismo espacio, estamos en distintas latitudes del mapa, pero estamos compartiendo un momento en común, estamos generando un espacio, en este caso un aparato áulico, donde estamos teniendo un intercambio de información y de saberes, y que justamente nos plantea ese escenario donde la interconexión es otra, ¿sí? Entonces, como digo, ubicuidad, es decir, la omnipresencia de la información, por eso caracterizamos la era como la era de la información y la comunicación. La digitalización, ¿sí? El mundo digital se amplía a pasos agigantados. La interconexión global, lo que también podríamos llamar la globalización de la comunicación, y por último, una modificación en ciertas acciones o en cómo se gestionan. Por ejemplo, la capacidad, que ha sido altamente incrementada, de acceder y de compartir la información de manera rápida, en varios soportes y desde cualquier parte. ¿Sí? En otro momento, no cualquiera podía hacer así, sacaba una foto y ya había un registro y ya había una comunicación de lo que estaba pasando en cierto lugar del mapa y que se entera un minuto después una persona que está al otro lado del mundo. Eso no pasaba, eso no era tan fácil. Los medios estaban más filtrados, no era tan accesible. Eso tiene una parte y una potencialidad muy buena, pero también tenemos que darnos cuenta de cómo nos vincula con la información. La información como concepto y como símbolo, no solo como idea, no solo la nota de prensa, podríamos decir, sino que esto lo que ha permitido es una pluralidad
en soportes, en registros, en formatos, ¿sí? De cómo se plasma la información, de los relatos que se pueden contar y que también constituyen información. Ha habido una revolución de las comunicaciones, claramente. Entonces, en ese sentido, la semántica, la semiótica, la exploración y los medios en materia de acceso han proliferado, es algo muy bueno, pero también ha llevado justamente a una podríamos llamarlo una reorganización de nuestro vínculo con la información. Hay personas que hoy en día no pueden pasar un día sin ver Twitter, porque Twitter lo asimilan, aún generando todas las críticas posibles, lo asimilan ¿a qué? A estar informado en el último momento, ¿no? Minuto a minuto. En Twitter está la última información. Otras personas consumirán otros esquemas y también la información es importante. Esos eslóganes de la información es poder, la información es saber, la información ha ido generando una narrativa que ya no solo es de mayor relevancia hacia la información, sino incluso de dependencia. A mí me gusta el ejemplo o poner la imagen visual de que de a poco, está, como si estuviéramos dentro de una bañera o dentro de una piscina sin agua. La información, en el concepto de esta era de la información, es el agua. Se ha ido llenando, 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 cada vez hay más agua y cada vez necesitamos más el agua. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando somos alguien, y no lo personifico en algo, sino en una dinámica, en este fenómeno de la desinformación, es capaz de contaminar el agua, como si fuera un vertido. Entonces, eso que se convirtió en parte del ecosistema social, como es el caso de la información, va a pasar a estar sumamente atravesado a través de la desinformación. Y ahí es donde empiezan estas dinámicas a complejizarse, ¿sí? En ese sentido, la información se ha convertido en un recurso fundamental que justamente impulsa la innovación, el desarrollo económico y social, la toma de decisiones, la transformación de las subjetividades. Pensemos que la información hasta nos impacta en cómo pensamos y en cómo entendemos el mundo. ¿Sí? Por supuesto, el desarrollo económico y social y los vínculos sociales, cómo establecemos esos vínculos, esas narrativas en pro del individualismo, en pro de ciertos esquemas actuales, muchas veces encuentran su canal justamente aquí. Entonces, tener una capacidad crítica no significa estar en contra de todo, muy por el contrario, sino tener una capacidad de análisis y justamente tener una capacidad de problematizar los fenómenos sociales que se vienen dando. En ese sentido, tenemos que entender dónde posicionamos la información y por qué hoy nos impacta tanto. ¿Por qué? Porque es la era de la información. Entonces, inocular un elemento que es capaz de generar un efecto disruptivo en las mecánicas de la información que está se ha vuelto tan necesaria actualmente, y casi tan vital, justamente genera unos impactos que no los podríamos medir como con otros desafíos globales, sino que justamente tiene una profundidad y un alcance tan grande que hay que saber posicionarlo y dimensionarlo, ¿sí? Eso es lo que más creo que es relevante, por lo menos de lo que podremos abarcar hoy, el dimensionar el tema de la desinformación. Sí, porque a veces simplemente, bueno, es una noticia falsa, bueno, es mayor no, no, esto tiene un impacto muy grande, incluso un impacto que permea, así que atraviesa. Lo vamos a ir viendo después incluso con algunos ejemplos y algunos casos de laboratorio. Se ha significado una suerte de amalgama interdependiente e interconectada entre naciones, entre sociedades, entre comunidades, por supuesto entre individuos. Además, justamente ese lugar de privilegio al que ponemos la información, de alto valor social e incluso de necesidad, es lo que después va a generar que los elementos disruptivos de la información hagan esa ruptura tan compleja y esos impactos tan nocivos que termina produciendo la desinformación. En ese sentido, los avances tecnológicos, estamos hablando del Internet, estamos hablando de redes sociales, dispositivos inteligentes y tantos otros que ya han escuchado y que ya conocen y que ya
los tenemos, no están en un congreso, no están en un laboratorio para salir, ya existen, los tenemos implementados, algunos son casi extensiones de nuestra vida diaria, de nuestro cuerpo, como sucede con los teléfonos inteligentes, etcétera. Es decir, forman parte de nuestra vida diaria, justamente terminan canalizando esa explosión de la información y también esa globalización de la comunicación. Lo importante en este sentido a nivel internacional es los impactos que ha tenido y las dinámicas que ha terminado generando en el plano de las relaciones internacionales. Eh, Justamente Vadillo lo plantea hablando de ecosistema informacional y cómo Internet ha convertido, perdón, cómo Internet se ha convertido en un nuevo escenario, un nuevo territorio geoestratégico. Cuando dimos el tema de geopolítica y geoestrategia, eh, y además lo vinculamos con el tema de multipolaridad, en una explicación del mundo que existía actualmente, en una significación donde, bueno, la cuestión geopolítica y geoestratégica tiene una relevancia muy alta, justamente es que pudimos ver la relevancia de la geoestrategia. Y si ahora decimos, como nos plantea justamente en este análisis Vadillo, nos dice que Internet pasa a ser un territorio geoestratégico, nos damos cuenta de la relevancia que va a cobrar para los distintos estados y las distintas naciones la cuestión virtual, el espacio virtual y el espacio de Internet. Y claramente ahí hay una proliferación, una masificación. Ahí tenemos nuevos actores mundiales, nuevas lógicas económicas, políticas, nuevos modelos de negocio, nuevas prácticas culturales, mientras la intensiva privatización de la esfera pública y la polarización mediática han ido erosionando la legitimidad de los medios como instituciones de democracia. Esa cita que les recorto justamente plantea uno de los escenarios más complejos en materia de la comunidad internacional, en materia de desinformación. Entonces, antes de meternos justamente ahora vamos a pasar sí a la desinformación. Lo primero es entender este contexto. No podemos analizar la desinformación sin ser conscientes de la relevancia actual, social, política, económica, etcétera, de productores de normativa, de hacedores de leyes, etcétera, que tiene la información actual. La información ha sido reposicionada socialmente. Entonces, entender dónde está la información como, bueno, característica de una era es lo que justamente demuestra la coyuntura, nuestra contemporaneidad. Por eso es tan importante tener esto presente para tratar el tema de la desinformación. Bien, la desinformación. Como veníamos viendo, claramente cualquier elemento que venga a ser diametralmente opuesto, o por lo menos que operacionalice, se instrumentalice en el marco de la información, va a cobrar un nivel de escalada muy rápido. Como pasaba cuando hablábamos de la ciberseguridad, las cuestiones cibernéticas, los avances cobraban una velocidad impetuosa porque era muy rápido el avance, no se podían atajar a suficiente velocidad, es decir, no se podía regular al suficiente ritmo de lo que eran los ataques cibernéticos, por ejemplo. En el caso de la desinformación, operacionaliza en dinámicas sociales, en dinámicas que se están dando a nivel mundo. ¿Sí? En ese sentido, Marwick y Lewis justamente lo que plantean es la desinformación es la creación y difusión deliberada de información falsa, con el objetivo de engañar a los receptores, influir, influir en sus percepciones y comportamientos, y obtener una ventaja política, económica o social. La cuestión de la ventaja creo que ha ido quedando más relativizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el planteo está en que hoy en día tenemos dinámicas, o sea, la desinformación está tomando tal dimensión y tal asentamiento que ha pasado a manifestarse incluso cuando no parece haber ventaja. Se empieza a desinformar para desinformar. ¿Sí? Son las dinámicas internas que se van dando en este tipo de fenómenos.
Más allá de que, por supuesto, de forma clásica, evidentemente la desinformación tenía una orientación, una motivación. Por cierto, la cita es del 2017, no del 2007. Por eso lo resumo en difusión deliberada de información falsa o engañosa con el objetivo de influir las percepciones o acciones de las personas. ¿De qué estamos hablando acá? A todos nos suena, por decirlo de alguna manera. Justamente esa dinámica de instrumentalización central en el marco de la guerra de la información, de esa guerra híbrida, y que justamente ha emergido como un desafío global contemporáneo en la era de la información y de la comunicación. Algunas de sus expresiones o representaciones más habituales serán, y estoy seguro que a todos les suenan, las noticias falsas o las fake news, por supuesto, centrado en la difusión de historias total o parcialmente inventadas o exageradas. En otra época era, bueno, es una información que está mal, no es importante, pero cada vez reviste mayor pátina de legitimidad, tienen una elaboración más profunda, generan campañas completas, no es una noticia, sino que son cientos, y tienen un objetivo muy potente. Entonces, justamente los impactos de esas noticias falsas cada vez los vemos más notorios, cada vez son más el esquema actual de cómo se va dando y retransmitiendo el sistema de fuentes a nivel de la prensa, por ejemplo, termina generando un efecto cascada, donde esas noticias quizás más marginales, que no se veían tanto o que no salían de una fuente tan relevante, terminan siendo replicadas en medios que sí tienen esa apariencia de mayor legitimidad, lo cual termina generando, cuando se ve y se corrobora de que se trata de noticias falsas, un efecto cascada donde todo queda deslegitimado y se cuestionan los propios medios y la propia prensa. Entonces, eso termina generando como mínimo descreimiento, además de otros impactos en el medio. ¿Sí? Estamos hablando, por supuesto, esa idea de generar atención, de viralización, de masificación en línea, participación online e influir en la opinión pública, tienen distintas mecánicas y justamente esa idea de polarización, que la vamos a ver más adelante como uno de los efectos característicos, justamente se vincula con este tema, ¿no? El problema es que es como, nuevamente, es como el que dice, bueno, yo voy a contaminar una parte del río, ¿no? Una parte de la piscina. Se va a terminar contaminando más de lo que esa persona quiere. Cuando se utilizan, se implementan técnicas de desinformación, por ejemplo, noticias falsas, esto escala a niveles que ni la propia persona o el propio esquema o el propio diagrama o la propia campaña o estructura organizativa inicial preveía, porque justamente impacta en cómo lo comprenden las opiniones de las personas. En ese sentido, tenemos otro esquema que también se utiliza mucho, otra forma de expresión, que es la manipulación audiovisual, la manipulación de imágenes y también la manipulación de otro contenido audiovisual. Estamos hablando de la alteración de imágenes, pero también de vídeos, también de audios. Tenemos sistemas inteligentes lo suficientemente capaces de replicar la voz de una persona. Tenemos esquemas, edición de video o edición de imágenes de alto nivel, que no es para nada fácil detectarlo. Entonces, en ese sentido, justamente nos permite construir una narrativa que ya no solo viene desde la idea del relato, no solo viene desde esa idea semántica, ¿no? Del texto, sino que empieza a impactar en otros elementos, como nuestros sentidos, la vista, el oído, ¿sí? Entonces empieza a dar un impacto mayor en materia de percepciones. Tenemos que empezar justamente a entender que si bien hay algunas que son fácilmente distinguibles, que desde lejos podríamos decir, bueno, son falsas, y ya está, aunque muchas veces se utilizan esas que son como más burdas para generar debate, para generar un cuestionamiento, para polemizar ciertos temas, porque hay gente que sí se las cree, que no todo el mundo las percibe inmediatamente falsas, o hay gente que además quiere creerlas. Ahí está donde empiezan a generarse los nichos y las polarizaciones del público y de la audiencia. Y esos sectores de la población después van a estar, es decir,
van a orientarse, así terminan funcionando los algoritmos, hacia ciertos nichos. Esas subdivisiones terminan justamente provocando cismas, ¿sí? Fracturas complejas a nivel social. Además, tenemos otras que no son tan fáciles de distinguir, también llamadas deepfake, ¿ok? Es decir, son altamente elaboradas, que a veces ni siquiera técnicos o ni siquiera programas que tienen medios para corroborar si la imagen es auténtica o no, etcétera, no pueden, es decir, pasan ciertos exámenes o ciertos controles en materia de corroborar si es verdadera o no. Ahí empieza a darse un fenómeno muy complejo psicológicamente y desde nuestras percepciones, y es la imposibilidad de saber si es verdad o no. Eso lo que termina generando conjunto a la narrativa, es decir, termina generando una simbiosis entre narrativa y elementos visuales o audiovisuales de cuestionamiento de la verdad. Esa idea de la posverdad, esa idea de transferencia hacia un panorama donde conviven varias realidades que no podemos distinguir, que son superados nuestros sentidos, es que termina generando lo que hablábamos antes, esa transformación de las subjetividades. Por eso no nos podemos quedar solo en las relaciones internacionales para dimensionar los impactos de esta manipulación. No es solamente una simple campaña con un par de imágenes, sino que esto tiene un impacto, un asidero mucho más grande y mucho más profundo a nivel social. ¿Sí? Por supuesto, las campañas de desinformación política, difusión de información falsa, pero centrada en influir en elecciones, en campañas políticas, en desacreditar gobiernos, partidos o incluso candidatos. ¿Sí? Teorías de la conspiración, bulos, relativización de la realidad y de la verdad. Cuando uno constantemente ve esquemas diseñados, pensados para la relativización de la realidad y de la verdad, es donde justamente empieza a darse un cuestionamiento muy profundo sobre elementos de la raigambre social. Y ahí es donde empieza a complejizarse justamente la promoción de narrativas que pueden tener mayor o menor fundamento o mayor o menor base probatoria, tanto probatoria como científica o empírica, sobre tramas ocultas, conspiraciones, encubrimientos, bulos sanitarios, operaciones comunicacionales tendientes a producir justamente un cuestionamiento constante de la realidad o de la verdad. Muchas veces cuando estas campañas comienzan, podríamos decir que es como la bola de nieve, es decir, quizás hacen a la diana, sirven para el momento puntual, pero esto después avanza. Y el problema es que el cómo crece esa suerte de pelota de nieve o esa contaminación en la piscina que les decía antes, es lo que sí nadie puede controlar. Ni siquiera quien empezó el bulo, o ni siquiera quien buscaba llamar la atención, tenía un objetivo específico, quería algo concreto, y aunque lo haya conseguido en el proceso, los impactos son tan largos y tan profundos que no se agotan inmediatamente. E incluso las propias dinámicas de la desinformación llevan a canales que rehabilitan esquemas de desinformación que pueden parecer más viejos o más perdidos y que retoman y se reactivan a sí mismos. Eso genera una simbiosis, un ida y vuelta, un feedback interno en mecánicas de las ciencias de la comunicación muy complejos y que justamente llevan a que estamos lidiando con cosas que no controlamos del todo. Ese es uno de los grandes efectos y uno de los grandes peligros en materia de la desinformación. Paulina, no sé si tenemos algún comentario o alguna cuestión que haya que contestar. Sí, Gonzalo, en el chat Sí, dime. tenemos dos aportaciones. José Villeda Ujú. nos dice, la desinformación se observa como una política de algunos estados para confundir a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para asegurar la veracidad de la información? Antes se utilizaban los medios de comunicación como periódicos, ahora son las redes sociales para desinformar. Claro, a ver, en cierta medida nos quedamos un poco cortos, José, porque decías, algunos estados utilizan la desinformación, es decir, tienen una política de desinformación para confundir a los ciudadanos.
Ojalá solo fuera eso. Te recuerdo una de las características actuales del panorama mundial y del sistema global, de la comunidad internacional, y es el factor multiactoral. No solo estamos hablando de estados que utilizan políticas de desinformación o técnicas de desinformación, estamos hablando de actores no estatales, de actores estatales a nivel gubernamental, subnacional, nacional. Es decir, son múltiples y muy diversos los actores que lo implementan. Y además, muy diversos nuevamente los impactos. Entonces, no solo tiene una orientación hacia el ciudadano, también lo tenemos desde el campo de los grupos de presión, también lo vamos a tener desde el campo del sector privado, también lo vamos a tener desde el área bueno, hacia la sociedad civil, de la sociedad civil. Es decir, son múltiples los esquemas de desinformación. Ese es el problema. No solo se puede quedar en eso. Una de las cuestiones en materia de veracidad fue una de las primeras reacciones a la desinformación. Bueno, si lo que tengo es un proceso de falsedad, de encubrimiento, de mecanismos engañosos, lo que tengo que arrojar es verdad. ¿No? Tengo que generar una verdad vernácula, digamos, es decir, tomar medios, mecanismos para corroborar que esa información es verídica. Y se ha promovido bastante y se sigue promoviendo en cierta medida las cuestiones lo que se llama el fact-checking, es decir, chequear la información, buscar la fuente, corroborar el medio que lo ha emitido o la cuenta en redes sociales. No hemos dejado la prensa. En realidad la prensa en buena medida se ha trasladado de la ocasión y ha pasado de los medios físicos a los medios digitales, pero sigue estando. El problema es que las mecánicas actuales para la prensa muchas veces y la precarización también de la prensa ha llevado a que repitamos, es decir, la prensa repite y replica información que a veces no está chequeada, que no está corroborada y que no sigue ciertas mecánicas clásicas del oficio del periodista. Entonces, justamente esos elementos han llevado a, por un lado, un descreimiento hacia varios medios de prensa que justamente se han visto en una tesitura de no poder corroborar la información o de no haberla corroborado o no estar en situación de corroborarla, igualmente publicarla. Y por otro lado, de gente que se informa, ya hoy en día tenemos casi generaciones enteras que se informan directamente en redes. Las redes han ido tomando un esquema de abordaje generacional o de esquemas de franjas etarias, donde Facebook se orienta a personas entre 70 y 50, entre 40 y 30 o 40 y 25 Instagram, TikTok se orientará hacia, bueno, etcétera, ¿no? Qué tipo de esquemas etarios también y cómo se consume la información. En Facebook vamos a ver mucho más contenido escrito de lo que lo vamos a ver en Instagram, que va a ser mucho más visual. En TikTok única y exclusivamente visual, pero de muy corta duración. Es decir, eso va a modificar también el mensaje. Es un problema. Y el problema, ahora vamos a profundizar más en el problema, de cómo este desafío es todavía más profundo. Si cuando hablábamos a nivel de ciberseguridad hablábamos de complejidad técnica, alto nivel de financiamiento, expertise y especialización, cuestiones sobre constante evolución, es decir, tenía unos requisitos el gestionar la ciberdelincuencia y gestionar la contramedida que era la ciberseguridad. Aquí tenemos incluso algo más complejo y es desafíos en materia de cómo implementar medidas. Ahora lo vamos a ir profundizando. ¿Sí? Muchas gracias, Gonzalo. No, muchas No gracias a sé si ti. quieras que lea el siguiente comentario de Max Vladimir o continuamos con tu clase y lo dejamos No, en veo que aquí. hay una pregunta que justamente dice, ¿hay Ajá. gobiernos que usan la desinformación? Sí, sí. Em, hay gobiernos que usan la desinformación. Esto no es un mito, o sea, los esquemas de desinformación están dentro de las guerras híbridas y las guerras híbridas son implementadas por los estados. Lo cual no significa que sea implementado de forma oficial. Se podrá utilizar intermediarios, te remito a la clase de guerras híbridas, se podrán utilizar intermediarios, se podrán utilizar otros mecanismos no estatales, pero lo cual no significa que no se beneficien los estados de ciertos efectos. Muchas veces son efectos cortoplacistas.
El problema es, como digo, los impactos de la desinformación no son exclusivamente cortoplacistas, sino son de largo plazo y los esquemas de la desinformación después se terminan retroalimentando entre ellos mismos, por decirlo de alguna manera, es decir, por nuestras dinámicas de idas y vueltas con la propia información y la desinformación, y terminan siendo como entes propios, es decir, no están del todo bajo nuestro control y generan muchas veces, o bajo el control de la persona que comenzó dicha campaña. Entonces, sí, sí, se utiliza constantemente. Ha habido una proliferación de la desinformación masiva al punto que justamente lleva a problematizar. Antes el otro compañero José planteaba la veracidad. Hay un problema con la veracidad. Y es como les decía antes, cuando hay campañas de relativización, de cuestionamiento profundo sobre la verdad, no puede, la idea para descubrir la desinformación no pasa por la verdad. Ese es casi un debate eh, eh, estructural, en la simiente, es decir, si el esquema de desinformación está orientado a cuestionar la verdad, incluso los hechos físicos, pongamos el ejemplo del terraplanismo, por muchos hechos científicos, por muchos estudios que arrojemos, si el esquema está orientado a cuestionar la verdad, la veracidad de la realidad estudiada o empírica, no va a servir de nada el arrojar más veracidad o más verdad. Es como agregar más carbón al fuego. No sirve. Justamente es como es mayor la conspiración, más gente se adhiere al otro lado. Entonces ese doble relato de polarización de individuos es el que demuestra cómo esa reacción inmediata de, bueno, si la desinformación es engaño, arrojo verdad, arrojo luz, no si el mecanismo de ese esquema de desinformación se orienta a cuestionar la verdad. Porque lo que se hace es como un virus que se protege a sí mismo, es decir, tomo todos los mecanismos para que no puedan atacarme, no puedan cuestionarme. Esa es una propia dinámica de esos esquemas de relativización de la verdad, los cuales son profundos y son muy complejos. De ahí los impactos de todo esto que atraviesan a poblaciones completas, es decir, comunidades, etc. Son temas complicados, profundos. Yo muchas veces se los digo, aquí más que a traer respuestas o resolver cuestiones, también vengo a traer problematizaciones, es decir, conocer estos temas y justamente ser capaces de entender que esto no se queda aquí solo. Bien, características. Somos entonces capaces justamente de caracterizar varios desafíos y dinámicas que ha provocado la desinformación a nivel internacional. Hay una manipulación de la opinión pública, ¿sí? Hay una crisis de la confianza. Por ejemplo, la manipulación de la opinión pública, y mismo lo que preguntaba Max, actores estatales y no estatales utilizan la desinformación para influir en la opinión pública, para generar divisiones, para generar cismas, desconfianza institucional, socavar estabilidad institucional o estructural. Crisis de confianza, campañas de desprestigio orientadas a socavar la credibilidad de instituciones internacionales, lo que redunda en una crisis actual en materia de cooperación. Muchas veces hemos hablado de los procesos de cooperación internacional entre países. ¿Cuál es el problema? Venimos con un cuestionamiento, con una suerte de crisis donde constantemente esos mismos actores que utilizan la desinformación a la vez están cuestionando los procesos de cooperación. Porque como dice el dicho, es decir, estamos preocupados del otro lado del río, porque desde este lado también tenemos nuestros propios esquemas. Entonces, existe una crisis eh, bastante asentada en materia de cómo se está dando la cooperación internacional. Y hablo de cooperación internacional en general, norte-sur, sur-norte, norte-norte y sur-sur. Justamente, hay una polarización. Yo no solo diría política, claramente hay una orientación hacia la polarización política, pero es política social a esta altura del partido. Se vienen dando fenómenos de exacerbación de las divisiones políticas. Pensémoslo, hace 20 años, 30 años, 40 años, eran otras los esquemas preelecciones, eran otros los planteos en la mesa de la reunión familiar sobre cómo se manifestaban esas divisiones políticas, cómo era ese esquema de entendimiento de lo político partidario. No porque fuera
maravilloso, no es una visión nostálgica, pero sí es verdad que hoy se ha generado un nuevo escenario en materia de polarización y también es verdad que justamente se ha dado un recrudecimiento en las posiciones extremas. Entonces, en ese sentido, naciones y también otros actores vienen dando justamente un gran número de expresiones de desinformación en materia orientados a la polarización política, que llevan justamente a un gran número de expresiones de extremismo, fanatismo, fundamentalismo, ¿sí? Que lo vemos en Europa, que lo estamos viendo en Estados Unidos, que lo estamos viendo en distintas situaciones y que justamente llevan a expresiones que no solo queda en ese escenario que parece como menos importante, donde hay un margen de anonimato, donde existe como otras reglas, podríamos decir que es el ámbito virtual o el ámbito digital, que era lo que al principio parecía respecto de las redes sociales, sino que se termina configurando en la realidad palpable, en el espacio físico, ¿sí? Cuando tenemos un golpe blando, cuando existe un intento de golpe de Estado, cuando existe expresiones de violencia o de odio, cuando hay esquemas donde justamente estas consecuencias, estos impactos, quizás no podían ser previstos en un primer momento, pero se terminan manifestando ya no solo en el ámbito inicial, en esa idea cortoplacista o inmediata de la desinformación, sino de manera más profunda. Vemos una interferencia en los procesos democráticos, cuestionar procesos electorales y democráticos, configurar crisis institucionales, entre otras, por supuesto, y una escala en los conflictos. Los conflictos ya han ido aumentando, se vienen redimensionando y vemos incluso mecánicas constantes. La polarización de conflictos, es decir, un conflicto que se da en cierto lugar del mundo y que cada uno de los bandos para tratar de justificar sus planteos o para tratar de plantear distintas mecánicas de cómo redimensionar el mundo, nos plantean justamente campañas de difamación y de desprestigio, rumores, desacreditar al contrario, justificar acciones propias y justamente una polarización global. ¿Cuántas personas que conozcan no se han puesto la bandera de Ucrania o la bandera de Rusia? ¿Por qué se da ese posicionamiento en redes? ¿Por qué se da esa suerte de statement, esa suerte de postulado a nivel público? Eso es una polarización. Ese es un trabajo concreto, orientado a una manipulación de las subjetividades de los individuos para justamente que se dé una polarización. Y también se da un redimensionamiento del conflicto. Eso es una escalada del conflicto. Ya no solo es quien tira la bomba más grande, sino hasta dónde impacta y hasta dónde llega. Y ese mismo conflicto se manifiesta quizás en una conversación en Facebook entre dos personas que viven en Perú y que no, a priori no están ni en Ucrania, ni son de Ucrania, ni de Rusia, pero se exacerba justamente y escala. Tenemos que entender cómo impacta esto, porque lo que nos importa es analizarlo. Aquí no estamos haciendo un juicio de valor, lo que estamos haciendo es un análisis sistemático sobre este tipo de esquemas y cómo nos impactan, cómo nos atraviesan. ¿Sí? Yo les traigo dos ejemplos. ¿Sí? Competencia comercial y negociación de un acuerdo internacional. En un caso tenemos una campaña de desinformación y en el otro caso tenemos una campaña de difamación. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos mapas? Si alguien se anima y me dice cuáles son ambos mapas. Javier, Buenas tardes. buenas Eh, tardes. Estoy brincando aunque no se note en la cámara de emoción porque es un tema a la vez actual y a la vez muy álgido, ¿no? Y para contestar, Uf, y lo para que con- nos queda, porque no lo vamos a terminar hoy, ¿eh? Eso se los así prometo. es, así es. Yo para contestar las dos preguntas, Sí. lógicamente quisiera hacer un pequeño ingreso de 30 segundos, si es que es posible. Mira, Ujú, Ecuador ha vivido, bueno, como algunos países latinoamericanos, últimamente con la campaña de difamación que ujú, realmente nos ha puesto un sistema contra otro, ¿no? Y ha comenzado tratando de poner en orden para los comentarios que hiciste, muy acertados, por supuesto, la campaña de difamación que ha habido en contra de candidatos, ujú, inclusive autoridades elegidas por el pueblo, por democracia.
en Claro. contra de estas autoridades, pues que ha sido realmente una campaña de difamación a larga data, como tú lo indicas, porque van 7 años y recién a los 7 años se han logrado aclarar cosas, ¿no es cierto? Porque el Y gobierno lo que se habrá social, hecho en el medio, que no se ha aclarado. Es decir, no sí, somos capaces de medir las y es dimensiones. que una Tal mentira cual. dicha 1000 veces se cree, parece ya verdad, ¿no? Entonces, Ujú, por ejemplo, el presidente Correa, y voy a hablar con nombres y lo siento mucho si es que hiero susceptibilidades a algunos de nuestros compañeros que están conectados. Te voy a decir mi forma de ver la situación, como pides un análisis. Mira, el gobierno de Rafael Correa, para tratar de frenar esta campaña de difamación, lo que puso es una ley de información que fue aceptada por el Congreso y fue elevada ujú. a ley orgánica, donde se decía que la persona que habla sin pruebas que difame, pues sufrirá consecuencias de acuerdo a la ley, ¿no? Pero Ujú. lastimosamente la derecha le calificó de ley mordaza, de atentado a la libertad de expresión, porque Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí, justamente. aquí cualquiera puede hablar cualquier tontería y el rato que le pides que demuestre, no pasa nada. O sea, se hacen los locos y no pasa absolutamente nada. Pero la campaña de difamación sí ha sido uno de los, se puede decir, una de las mecánicas de la información y que lo ha hecho muy bien los medios de comunicación, que lastimosamente han difamado. Por ejemplo, te digo, un mismo presidente de la República dijo, el anterior gobierno se llevó 60.000, de 60.000 a 70.000 millones de dólares, sin tener absolutamente una sola prueba. Y el mismo BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, certificó que no es verdad, que no se llevó, que no hay ninguna deuda. Sin embargo, para que la gente vuelva a creer la aclaración, han tenido que pasar 3 o 4 años para poder ir certificando que no ha pasado esa situación. Entonces, a Claro, eso, son procesos profundos que no solamente, a veces nos tratamos de orientar hacia la información, en pensar la información en datos. La así es. información no son datos, señores Y esta y ley que señoras. frenaba un poco la Información es más irresponsabilidad, profundo. que frenaba un poco la irresponsabilidad de la gente de hablar cualquier tontería, porque ahora, claro, en las redes no necesitas más que tener un poco de datos y sacar cualquier cosa. Entonces le calificaron de ley mordaz, de ley que atentaba a A la la libertad de expresión. libertad de expresión y que lastimosamente no fue así. Hasta ahí mi intervención para no alargarme mucho. Muchas gracias, Muy bien, gracias a Paulina. muy bien, gracias, Javier. Nuevamente, vuelvo a preguntar, ¿alguien sabe cuáles son esos dos mapas? ¿Sí? ¿Qué países son? Porque la idea es hacer un ejemplo para tener una visual sobre cómo operacionalizar esta idea. ¿Sí? Hablemos de Muy Venezuela. bien. Sí, no. No, no, vamos a ponernos en los ejemplos. Exacto, el primero justamente nos comparte Luis. Exacto, sí, parece España. Justamente es España. Sí, está el recorte en la península ibérica, muy bien. Es España. Ah, Y el perdón, segundo, España y México. muy bien, sí, exacto, son España y México. Exactamente. Esos son los dos mapas. La idea es, por ejemplo, una campaña, una competencia comercial. Vamos a poner un ejemplo. Estos son casos de laboratorio, no tienen un asidero real, ¿sí? Son números clausus, vamos, es una cuestión concreta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de España, vamos a elegir un cambio de escenario, es decir, una competencia comercial. Pongamos el ejemplo de Canadá, ¿sí? Canadá exporta bastante aceite de lino. Y España claramente es uno de los principales exportadores y además con un posicionamiento de producto muy bueno como es el aceite de oliva. Nosotros tenemos dos opciones. Podríamos hacer una campaña de marketing muy buena para ver los beneficios del aceite de lino y posicionar el aceite de lino en muy buen lugar, pero eso no siempre va a funcionar. O no está tan seguro si va a funcionar. Yo puedo hacer una doble campaña. Posicionar bien el aceite de lino, ponerlo como una buena opción, y viceversa, atacar al aceite de oliva. ¿Dónde puede haber, por ejemplo, una campaña de desinformación?
contratar expertos. Contratar 1, 2, 3, 5, 20 expertos que han hecho análisis nutricionales, análisis de composición química, etcétera, que cuestionan la situación, o sea, los beneficios del aceite de oliva. A la vez, puedo utilizar mecanismos de Internet. Por ejemplo, influencers, ¿sí? Personas que justamente se caracterizan por tener un marco de influencia, un grupo de seguidores, etcétera, que empiezan a hablar de los beneficios del aceite de oliva. O que ya no consumen aceite de oliva, sino aceite de lino. Esto, en otro momento diríamos, bueno, pero es competencia desleal, con ciertas características, pero es competencia comercial. No. ¿Por qué? Porque se empieza a generar un esquema de desinformación. Entonces, ese primer momento donde quizás, por poner el ejemplo, y nuevamente son casos de laboratorio, esto no está basado en la realidad, donde quizás Canadá empieza a posicionar el aceite de lino y España empieza a perder el grado de importaciones en aceite de oliva, el aceite de oliva se deja de consumir, vemos impactos mucho más profundos en esa desinformación. Gente que empieza a no consumirlo, gente que empieza a decir que tuvo cierta enfermedad a causa del aceite de oliva. Entonces empezamos a ver impacto a nivel comercial, empieza a haber ostracismo sobre personas que se dedican a la cuestión de los olivares, por ejemplo. Entonces vemos un sistema permeado, es decir, como una especie de derrame sobre eso inicial. Entonces, esas campañas de desinformación terminan creciendo como esa suerte de bola de nieve y terminan llevando a esquemas donde quizás vemos un cambio profundo, donde ese aceite de oliva es totalmente rechazado, donde si alguien consume aceite de oliva empieza a recibir odio o cuestionamiento público, donde, etcétera. Es decir, la marca país de un país se empieza a cuestionar. Un escenario que, digamos, ay, bueno, es como un poco exagerado. No, pero sucede así. Son ejemplos de laboratorio, pero funciona así. El reposicionamiento del producto es justamente la afectación interna y externa. El cuestionamiento interno, en el caso de los productos país, imaginemos lo que pasara lo mismo con Chile, con México con el Chile, o esquemas semejantes, es decir, esos cuestionamientos profundos que incluso parecen estar atribuidos desde un campo fáctico, ¿no? Porque fueron personas de autoridad, académicos, expertos, técnicos, que hicieron ese cuestionamiento, lo cual no significa que no se comporten dentro de un esquema de desinformación. A veces no somos conscientes que estamos dentro de un esquema de información o que realmente no dimensionamos hasta qué punto formamos parte de esquemas de desinformación, compartiendo una noticia, pasando una información que no hemos chequeado. La desinformación ha ido teniendo un esquema de capas, donde a veces estamos más tiempo. Imaginemos que nos topamos con una noticia, decimos, esto será información, voy a corroborarlo. Si utilizo los mecanismos de fact-checking, de corroboración de información, de ver las fuentes, a veces podemos estar de 2 a 3 veces más tiempo corroborando si la información y las fuentes son verídicas que lo que tardamos en consumir dicha información. Es un mecanismo es decir, la propia desinformación trata de autoprotegerse y generar como capa sobre capa de dónde salió, hasta dónde llegó, de dónde parte, cuál es la fuente, todas esas cuestiones lo complejizan. En el caso, por ejemplo, de una negociación de un acuerdo internacional, supongamos que México va a firmar un TLC, por poner un ejemplo, pero no simplemente un TLC de comercio, sino, supongamos, un tratado macro, ¿sí? Un tratado marco donde van a haber otros temas de intercambio de información, temas de cooperación policial y de extranjería, temas inmigratorios, es decir, un tratado importante. Lo está negociando, vamos a poner un ejemplo, no sé, Arabia Saudita, ¿ok? Y vamos a ser sinceros, desde la idea de, nuevamente esto se vincula con la idea de la guerra híbrida y de tener una ventaja sobre el contrario. Estoy firmando un acuerdo, vamos a ser socios. Ese no es el punto, pero quizás yo quiero tener una ventaja. ¿Y quiero tener una ventaja dónde? En la mesa de negociación. ¿Y dónde voy a tener la ventaja? En la mesa de negociación, si hago que la mesa del contrario llegue de mala manera a la mesa de negociación. Es decir, estoy preocupado por otras cosas. Perfectamente puedo hacer una campaña de difamación. Si se va a firmar un acuerdo donde va a haber ciertas cuestiones y están
Supongamos que los principales promotores son el ministro de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores de México. ¿Ok? Se hace una campaña de difamación contra dichos ministros. Comienza un proceso. Se destituye uno de los ministros, etc. 2, 3 meses después llegamos a la mesa de negociación con un ministro nuevo, con un esquema de cuestionamiento hacia ese gobierno que mira más a lo interno que de lo que está firmando a nivel internacional, etc. El escenario de esa mesa de negociación va a ser muy distinto. México no va a tener una posición fuerte. Va a estar más preocupado de lo que le está pasando a nivel interno, de cuestionamientos, juicios políticos, esquemas, de contestar a la polarización interna que se pueda generar desde ahí, que a nivel interno. Entonces, cuando antes nos preguntaba, José, ¿lo utilizan los estados? Sí, los estados lo utilizan. Otra cosa es que a veces no nos demos cuenta o que no, evidentemente no, muchas veces no es a nivel público, otras veces sí. Otras veces se han reconocido, desclasificado documentos donde se reconocen esquemas de desinformación o esquemas de utilización, por ejemplo, de esquemas de cibernéticos para la afectación de ciertos procesos, como Estados Unidos tiene algunos, por ejemplo, con los procesos armamentísticos nucleares con Irán, donde se utilizaron virus y donde se utilizaron campañas de desinformación, etc. O sea, son cuestiones que se han ido reconociendo. Esto es muy grande. Es hasta donde nos impacta a nosotros. Mañana no vamos a comprar aceite de oliva. Pasado, estamos llamados a un referéndum para cuestionar una cuestión de un gobierno que quizás esto justamente viene desde mucho más arriba. Viene desde una mecánica a nivel de las relaciones internacionales. Tener esto en cuenta justamente dimensiona la desinformación. ¿Sí? Estos ejemplos son solamente para tener una pequeña visual, una pequeña panorámica. Este tema es enorme, ¿sí? No, es realmente muy difícil tan solo de abarcar. ¿Sí? Aquí un tema muy concreto, porque una vez, cuando siempre planteamos los desafíos globales, normalmente uno de los primeros puntos es, bueno, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo lo gestionamos? Cuando digo regulamos, gestionamos, me refiero a la comunidad internacional. Y aquí es donde entra uno de los temas más complejos, porque en el caso particular de la desinformación, toda regulación, toda gestión de la desinformación conlleva ciertos límites y cuestiones de complejidad estructurales, lo que llamamos desafíos éticos jurídicos, ¿sí? Hay algunos aspectos que son transversales y que son conexos a la implementación de medidas contra la desinformación. ¿Por qué? Porque muchas veces las medidas que van contra la desinformación justamente terminan produciendo esas dicotomías que planteo en pantalla. Terminan produciendo censura o un exacerbo del control estatal. Terminan generando políticas antiprivacidad, el cual es un derecho. Terminan afectando la libertad de expresión o la libertad de prensa, el cual son derechos humanos. Afectan al acceso a la información, restringen o generan esquemas de falta de transparencia de las medidas, de cómo implementan esas medidas los estados, o de falta de responsabilidad. Es decir, hay una dificultad conceptual en la delimitación de la desinformación. ¿Esto es o no es desinformación? ¿Este mecanismo es de desinformación y orientado a la desinformación o es un error o no lo es? A veces es más fácil, otras veces es muy difícil. O sea, el compañero hace un momento planteaba, bueno, pero hay gente que dice tonterías. Claro, pero nosotros estamos embarcados en una narrativa. En un lado, ese es el problema de la polarización. Desde un lado, lo que el otro dice pueden parecer tonterías. Y viceversa. Lo que yo digo, para el otro, también parecen tonterías. O son tonterías, son calificados de cierta manera. Ese es el problema en materia de la generación de nicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha ido segregando a nivel social, en materia de opiniones, de ideologías, de pensamientos, de baremo político. Entonces ahí es donde empieza esta complejidad, esta dificultad que justamente se contraponen. Una de las cuestiones que sí que no tienen que ser, y creo que es una de las principales reacciones a nivel de comunidad internacional, es que cuando se trata de generar una contramedida o una contrarreacción a la desinformación, es que no es carta blanca para ir en contra del sistema internacional de derechos humanos. Ir o justificar la desinformación como un problema
no lleva a habilitar el ir en contra de la libertad de expresión. Ahí está la complejidad de esta cuestión. No es simplemente, bueno, pongo una barrera, pongo una ley, pongo una norma, prohíbo y punto, porque no va a ser suficiente, porque probablemente termina siendo un impedimento a la libertad de expresión. Ahí es donde está la complejidad de todo esto. El acceso a la información pública, la no configuración de censura. Entonces, por supuesto que tenemos muchos ejemplos, y tenemos ejemplos de leyes mordaza, muchas en el caso de Europa, tenemos una proliferación de nuevos esquemas regulatorios, pero hay que tener en cuenta ese modelo. Además de que justamente, nuevamente, si mucho se desarrolla a nivel de Internet, a nivel virtual, son campos donde los ámbitos jurídicos a veces tienen problemas en materia de jurisdicción, justamente, porque lo puso y está en otro país y no es tan fácil. Entonces, los esquemas de los modelos clásicos empiezan a chocar con las dinámicas actuales y contemporáneas. ¿Sí? Algunas de las reacciones de la comunidad internacional, vemos declaraciones conjuntas. Nuevamente, las declaraciones, como ustedes ya saben, muchas veces adolecen de doble agenda, pero existen, por ejemplo, bastante contemporáneas, como en el caso de la cumbre del G7 del 2021, que hablaron sobre la desinformación y la protección de la democracia en línea. Uno de los grandes afectados y uno de los grandes objetivos de golpe en materia de desinformación, o que al menos muchas veces la desinformación redunda en su cuestionamiento, es la democracia, o los esquemas o los modelos democráticos del Estado de Derecho. La declaración de la Asamblea General y del Secretario General de Naciones Unidas para justamente contrarrestar la desinformación. Pero ¿cómo contrarrestar la desinformación? Ojo, ¿cómo se regula para contrarrestar la desinformación? Se regula promoviendo y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, no podemos perder ese horizonte. La desinformación es un problema, es un flagelo, pero no habilita a desconocer los derechos humanos actuales y que ya son reconocidos, ¿sí? Ya están declarados. Justamente también vemos en el campo de la Unión Europea, algunas directrices, es decir, una reglamentación. La Unión Europea es muy reglamentarista, directrices sobre desinformación y también directrices concretas para plataformas tecnológicas, tanto de servicios digitales como de mercados digitales, en materia no exclusiva de desinformación, sino que incluyan algunas disposiciones de desinformación. Son temas amplios, son temas complejos. Saber que existen creo que es el primer punto, y es un poco a lo que nos abocamos en estos espacios. Entender la complejidad y ser capaces de dimensionar lo grande que es todo esto, creo que es el segundo escenario de la cuestión del análisis. Quizás algunos decían, bueno, la fake news, la tenían muy clara en ese sentido, pero entender y ser capaces de dimensionar hasta dónde puede alcanzar, o las dinámicas que se están implementando, e incluso lo están haciendo, por supuesto, los actores relevantes de las relaciones internacionales, es lo que nos habilita justamente a redimensionar el fenómeno de la desinformación y en particular problematizar, es decir, ampliar omnicomprensivamente nuestro análisis para justamente implementarlo. Y no nos olvidemos de la coyuntura actual en materia de la era de la información en la que estamos. Así que, por supuesto, eh, tener esto presente justamente muestra cómo se ve atravesada la falta de coordinación y de cooperación internacional, que está en jaque, está en crisis. Un enfoque selectivo, sesgado en materia de abordaje por parte de las naciones. Ha sido un ámbito que, como pueden ver, no hay demasiados instrumentos internacionales, no vemos grandes normas generales en materia de desinformación o orientadas al caso concreto. No estamos viendo eso. Y lo hemos visto en otros desafíos. ¿Por qué no lo vemos acá? Por la complejidad, por la cuestión de no suponer una censura, no suponer una afectación de la libertad de expresión, pero por otro lado no negar la existencia y los impactos de la desinformación. Es decir, se ha generado en una dinámica muy compleja y muy difícil, el cómo se ha mimetizado con elementos de la raigambre social y civilizatoria prácticamente. Entonces, nos ha hecho copartícipes de las dinámicas de la desinformación. Ahí está el problema en materia de detrimento de derechos o a la vez de incapacidad en la gestión. ¿Sí? Bueno, como siempre, muchísimo para poder ampliar, es un tema enorme. Les dejo diversos elementos de bibliografía para que puedan profundizar y puedan ampliar.
y, como siempre, muchas gracias por su atención. Este tema no se salda aquí, por supuesto, seguiremos trabajando, pero bueno, ahí está la cuestión de estos planteamientos, de estos desafíos globales actuales, que no se saldan, que no se cierran. Yo no tengo la respuesta ni la solución, sino que justamente es más que nada para también conocerlos y pensar. Están invocados e invocadas a pensar y a proponer sobre estas dinámicas. ¿Ok? Nuevamente muchas gracias. No sé si hay algún comentario, algún planteo, Paulina. Escucho. Hay varios, Ujú, Gonzalo, son aportaciones, pero ok. en sí, pregunta es de Tomé, solo que está en portugués. Ok, ¿cuál es el método chave para evitar o defender guerras híbridas y guerras de información? Bueno, el método clave. Creo que uno de los principales puntos, uno Mas de los a principales minha, puntos. a minha pergunta já está ultrapassada, porque recebi a Ah, ok. resposta. Muito Ah, obrigado. beleza. Gracias. Beleza, tudo legal. Ok, igual uno de los puntos que sí que agregaría es que una de las mecánicas, es una mecánica de larga data, que se ha propuesto en materia de desinformación, es que entendamos que el avance de estas tecnologías de la información ha sido muy corto en el tiempo. No teníamos los celulares o los dispositivos de telefonía inteligente que tenemos hoy hace 20 años. Cómo ha ido avanzando la vertiginosidad y el carácter intempestivo de cómo se van dando los avances, también muestra nuestra incapacidad de adaptación. No somos seres que podemos innovar a un ritmo más rápido del que nos podemos adaptar. Esa cuestión no tiene que ser leída para frenar el desarrollo o ser un impedimento, pero sí tiene que ser leída para poner el énfasis y priorizar el cómo digerir estas nuevas tecnologías, estos nuevos dispositivos y estas nuevas dinámicas. Es decir, ser capaces de afrontar estas dinámicas de desinformación o de distintos fenómenos a nivel internacional y social. En ese sentido, una de las mecánicas más propuestas y más planteadas es incentivar y potenciar la alfabetización digital. Porque podemos ser muy alfabetos, es decir, estar muy bien letrados fuera del nivel digital, pero en el ámbito digital tenemos un alto índice, incluso los nativos digitales, de analfabetismo. Es decir, no somos expertos, no tenemos las herramientas muchas veces para justamente cuestionar la desinformación, cuestionar la información que recibimos, tener conciencia de los mecanismos que se están manifestando. Entonces, potenciar la educación muchas veces es uno de los caminos. No suele ser un camino fácil ni suele ser un camino corto o rápido, pero sí suele ser un camino que en el proceso nos termina representando varias de las alternativas y de los horizontes de posibilidades que nos arroja estos desafíos. Como les digo, yo no tengo una resolución, no tengo una respuesta concreta, pero sí una de las propuestas potentes es la alfabetización digital. Y eso deberían abocarse todos los países y implementar incluso mecanismos de reconocimiento de que la alfabetización debe estar incorporada, por ejemplo, en los sistemas de educación a nivel nacional y local, etc. Es decir, convivimos con estas tecnologías, son parte y las usamos, pero las usamos de una manera mucho más temeraria o mucho menos consciente de su alcance, capacidad e impacto de lo que deberíamos. Entonces, es bueno tener presente nuestro desconocimiento al respecto y la importancia de justamente formarnos al respecto. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y Tomé, espero que ampliara un poquito ese tema. Así que, obrigado. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu clase, por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Efectivamente es un tema bastante amplio, como siempre, y sí, una hora no nos da para terminarlo. No. Entonces, es un gusto tener clases contigo, Gonzalo. Muchísimas gracias. También muchas gracias a los que estuvieron conectados el día de hoy. Nos estamos viendo en una siguiente clase. Los abrazo muy fuerte y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Chao, muchas Muito gracias. Muchas obrigado. gracias. Muito obrigado. Felicidades. Até a Muchas gracias.